¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Aburto Segarra, Alfaro Revilla, Bazán Cabrera. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Blas Urbano, Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Casavilca, Casio Gavino, Chambilla, Chisa. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Espíritu Celaya, Gómez Salas, Guerra Huarcaya, Lozano y Parraguirre. Presente, Miss, buenos días. ¿Cómo estás? Meléndez, Moreno, Mori. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Pereira. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Príncipe. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Sarmiento. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Ruiz Yunca. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Sarmiento. Saboya Cachique. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Tananta. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Torres. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Vela. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Villamizar. A ver quién falta en la asistencia, por favor. Levanten la mano. Muy bien. Gómez. Bien, Medina, profesora. Guerra. Ya, muy bien. ¿Quién más? Chambilla Medina, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Alguien más? Muy bien, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Hoy día nos toca ver lo que se trata de cadena de frío. Muy bien. Cadena de frío viene a ser un procedimiento o un proceso por el cual pasan los biológicos, algunos medicamentos, ¿no? Y como dice su nombre, es una cadena. Tiene que seguirse un eslabón tras el otro eslabón sin tratar de romper ese proceso. Entonces a eso se refiere con cadena de frío. Vamos a ver. Es el conjunto de procesos en el cual se incluye la recepción, la manipulación, el transporte, el almacenamiento
disculpen, la conservación y la administración, ¿no? Entonces, desde el momento en que se recibe las vacunas, desde el momento en que nosotros ya lo tenemos también que aprender cómo se manipula o cómo nosotros debemos tocar este tipo de biológicos, cómo es que se pueden trasladar, cómo se deben almacenar para evitar que se deterioren, conservarlos dependiendo del tiempo que nosotros vayamos a utilizarlos e inclusive cómo también debemos administrar. Porque nosotros no podemos dejar a la intemperie este tipo de biológicos. Ya ustedes saben que deben seguir o debe estar a una temperatura. Si esta temperatura se altera, entonces lo que va a ocasionar es que estas vacunas o estos biológicos se degraden, se deterioren, ¿no? Y ya no va a funcionar, ya no va a ser efectivo. O puede ocurrir dos cosas, o ya no es efectivo, o en todo caso, pues la vacuna podría ocasionar inclusive daños en el paciente, ¿ya? En el usuario. Entonces nosotros debemos tener mucha precaución, mucho cuidado en ese aspecto. Las vacunas están conservadas a cierta temperatura, sobre todo para no perder su valor inmunológico, ¿no? O sea, cuya función principal, cuyo objetivo principal viene a ser fomentar las defensas para poder protegernos de determinada enfermedad. Por ejemplo, antes no existía lo que eran las vacunas de la IPV. La IPV ya ustedes recuerdan que viene a ser la vacuna contra la poliomielitis, ¿no? Entonces, antes no existía esta vacuna inyectable, solamente teníamos la vacuna antipolio. ¿Qué pasaba? Que empezó a manifestarse, a darse la notificación de un rebrote de polio. ¿Pero cómo? O sea, la pregunta era ¿cómo, no? Si se supone que dentro del esquema nacional de vacunación se incluye el APO y se supone que es una vacuna bastante sencilla, que es por vía oral y que no, que todos, o bueno, la mayoría de la población tiene acceso. Entonces, cuando hicieron las investigaciones de por qué es que se estaba produciendo la enfermedad, se dieron cuenta de que en los lugares más alejados no se estaba cumpliendo esta cadena de frío, o sea, no se estaba cumpliendo con este proceso que era lo que era el transporte, el almacenamiento sobre todo. Sabemos y ya vimos en los materiales y equipos en inmunizaciones que necesitamos las congeladoras, pero como les decía, en algunos lugares pues que son bastante alejados, a veces por horas nada más hay luz, no es lo mismo, ¿no? Que se tenga en la ciudad, en las zonas rurales es un poquito más difícil la conservación de estas vacunas, por lo tanto, esa es una de las vacunas que se degrada con el calor. Y como viene a ser, o su constitución principal viene a ser a base de virus atenuados, entonces lamentablemente empezaron a activarse este virus, ¿no? Entonces, niño que recibía lo que era la vacuna antipolio, resultaba que adquiría el virus a través de la vía gastrointestinal, que es lo más común para este virus, ¿no? Y muchos niños pues empezaron a tener problemas de polio. Entonces ahí es donde se tomó la debida importancia de que se tiene que mantener un control exhaustivo de esta cadena de frío para evitar pues que se manifieste este tipo de cosas, ¿no? Bien. La cadena de frío viene a ser de la siguiente manera. Pasa por todo este proceso. Como les decía,
son como unos eslabones, ¿no? Por los cuales las vacunas, los biológicos tienen que pasar. En este caso, empezamos desde lo que viene a ser los laboratorios, pero lamentablemente aquí en el Perú aún no tenemos laboratorios que produzcan vacunas, a pesar de que en otros casos o en otros momentos se han intentado, pero han sido intentos fallidos, ¿no? No existe un laboratorio aquí en Perú. Los laboratorios más cercanos que nosotros podamos tener vienen de los países latinoamericanos como Brasil, ¿no? También tienen en Chile, bueno, ahora más se le ha dado importancia, inclusive con lo que era para buscar una vacuna preventiva contra el COVID, ¿no? Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos laboratorios que producen medicamentos, sí, pero no producen nuevas vacunas, ¿no? O que produzcan vacunas en masa. Entonces se tienen que adquirir de otros países, dependiendo del tipo de vacuna. A veces se adquiere de Europa. Listo. También otros lugares en donde se puede obtener es, como les decía, Brasil, que es uno de nuestros grandes exportadores de la vacuna AMA, la antiamarílica, ¿no? Todo transporte, como ustedes pudieron ver durante la pandemia, es transporte aéreo, porque tiene lo necesario para poder transportar estas vacunas y conservar especialmente su temperatura. Una vez que llega al aeropuerto, tiene que hacerse un traslado especial, un transporte en unos camiones refrigerados. Es más, inclusive cuando está en el aeropuerto, automáticamente tiene que ingresar a estos lugares que son o que tienen a esta temperatura, ¿no? Una temperatura adecuada, porque ese cambio brusco que puede sufrir las cajas o los containers de los aviones puede ser también perjudicial. En un container vienen miles y miles de vacunas. Entonces sería una pérdida total porque esa es una inversión, es parte del presupuesto nacional, ¿no? Listo, entonces estos camiones son refrigerados especiales que también tienen una especie de aislamiento en la parte interior, que son los que trasladan a la sede principal, a la sede central, a unas cámaras frías también para poder ser conservada, ¿no? En en casos numerosos, ¿no? O sea, vacunas en grandes cantidades. Después, a través de igual, de aviones o de transporte terrestre, se puede repartir a diferentes regiones, ¿no? A todas las regiones se reparte por estos medios. Si es por avión, porque el camino es muy largo. Por ejemplo, la sede central está en Lima, en el Ministerio de Salud. Entonces, para poder trasladarlo, pues sería, por ejemplo, a Moyobamba, a Tarapoto, a Puno, por vía terrestre. ¿Qué es lo que pasaría si lo trasladamos por vía terrestre? No se mantiene, profesora. Claro, pasarían Mucho demasiadas demoraría, horas, profesora, mucho muchas demora. horas. Avión es más rápido. Claro, en avión sería más rápido, ¿no? Y en el avión directamente ya puede pasar a las sedes regionales, en donde también cuentan con cámaras de frío. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en lo que es nivel regional, se encuentra aquí en Ica netamente. Y también tienen unas cámaras de frío especiales para poder mantener las vacunas hasta que pueda transportarse de manera ya no regional, sino provincial, ¿no? Ya sectorizado, que puede ser, pues, ahí sí mayormente es eh, por buses, por transporte terrestre.
Después pasa a lo que viene a ser a los hospitales o centros de salud, ¿no? Dependiendo. Pero para que puedan ser trasladados a estos lugares, tiene que hacerse un pedido especial, ¿no? Que cuente principalmente con lo que es las refrigeradoras, las congeladoras para poder mantener, ¿no? Y en los lugares donde no hay electricidad, pues por medio de motor. Con grupo electrógeno se mantiene lo que son las temperaturas de las vacunas, ¿no? Porque si no, ¿dónde? Imagínense. Listo. Entonces, después de eso, ya en el centro de salud se conserva también a través de las congeladoras o a través de los termos, ¿no? Hasta que pueda ser administrado a las personas. Entonces, todo ese proceso pasa, ¿no? Miren, desde que viene desde el extranjero. Vuelvo a repetir, no hay laboratorios que produzcan vacunas aquí en el Perú, pero sí las adquirimos a través del presupuesto a los a los diferentes a las diferentes regiones, ¿no? Ahora, en este caso, los grandes productores de los cuales adquirimos nosotros, los laboratorios, viene a ser Estados Unidos, Brasil, también tenemos desde de lo que viene a ser Europa, ¿no? De todos los países de ahí, nosotros adquirimos las vacunas. Muy bien. Entonces, esta cadena de frío no tiene por qué romperse en ningún momento. Hay ciertas características que nosotros debemos mantener, ¿no? Recursos del sistema de la cadena de frío. El primer recurso es el recurso humano, o sea, nosotros. Y nosotros debemos estar capacitados para poder mantener esa cadena de frío, ¿ya? Después el recurso material y la infraestructura, que existan los equipos adecuados para poder conservar estas vacunas, ¿no? Como ya había mencionado, debe tener por lo menos sus congeladoras, sus paquetes fríos, los termos, ¿no? Esos vienen a ser los elementos que ayudan a mantener la temperatura de las vacunas. Una infraestructura, o sea, que haya un lugar adecuado donde tener estos equipos y también donde vacunar, que sea un lugar estratégico, que sea lo más fresco posible, ¿no? Especialmente para las épocas de verano, porque ahora cada vez el verano está siendo muy caluroso, ¿no? Después también tenemos el recurso financiero, o sea, el presupuesto que se da de manera anual para poder adquirir las vacunas. Vamos a ver en este caso los elementos de la cadena de frío. Tenemos dos elementos básicos, uno que es el elemento móvil y otro que es el elemento fijo. Móvil significa aquello que se puede trasladar, aquello que se puede movilizar, ¿no? De ahí viene la palabra. ¿Quiénes ingresan a los elementos de la cadena de frío móvil? Tenemos, por ejemplo, los vehículos frigoríficos, estos de aquí que nosotros hemos visto, que son unas camionetas especiales, en donde inclusive en la parte posterior, porque por la parte posterior se descarga o se cargan los biológicos, entonces tiene como una especie de puertas de plástico. Ese plástico que se pone grueso evita la salida del aire frío, ¿ya? Evita, es igual que tu refrigeradora. Cuando tú abres, se escapa el aire frío, ¿no? Entonces, no lo puedes mantener mucho tiempo abierto porque si no, lo que está adentro no mantendría la temperatura. Es igual también en estos camiones transportadores, ¿no?
Los termos portátiles, que ya les había mencionado, estos termos vienen a ser necesarios para poder transportar las vacunas desde la sede regional hacia los lugares donde nosotros laboramos o donde trabajamos, ¿no? Y también para poder transportar en el momento que se va a hacer campañas de vacunación, cuando se va a hacer los barridos, cuando se hace las vacunaciones de casa en casa, ¿no? También el portavacunas, ¿ya? El portavacunas en este caso vienen a ser los portatermos, ¿no? Para poder tener mayor facilidad y tener las dos manos libres para poder hacer cualquier otro tipo de actividad, como registrar, como vacunar, ¿no? Los controles de temperatura. Los controladores de temperatura, ¿a qué se refiere? Tenemos lo que es el data logger, ¿no? El data logger. Después también tenemos, inclusive aún así, tenemos los termómetros, ¿no? Seguimos usando para poder controlar la temperatura. Los indicadores químicos. Los indicadores químicos, bueno, en este caso vienen a ser, pues, para poder saber igual la temperatura, ¿no? De las vacunas. Todo esto se puede transportar y se puede distribuir, ¿no? Porque se puede llevar de un lado a otro. Después tenemos los elementos de la cadena de frío fija, aquellos que no se movilizan del lugar donde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, tenemos las cámaras frigoríficas, o sea, aquellas que son bastante grandes, las cámaras de frío, ¿no? Estas de aquí, las cámaras frías, las cámaras de frío, que vienen a ser las cámaras frigoríficas, ¿no? También que son bastante grandes. Estas se encuentran en cada sede, ya sea en la sede central o en la sede regional. La sede central ya ustedes saben que viene a ser Lima. Y la sede regional, pues dependiendo, cada región tiene su propia cámara frigorífica. Muy bien. Tenemos los frigoríficos que en este caso vienen a ser pues las congeladoras, ¿no? Las congeladoras, los refrigeradores, esos vienen a ser los frigoríficos. Son aquellos que van a mantener igual la temperatura en zonas locales. Después tenemos los termómetros de máximas y de mínimas, ¿no? O sea, aquellos que nos van a permitir saber cuál es la temperatura máxima que ha tenido una vacuna durante el día o una temperatura mínima, que ya sabemos que no debe de sobrepasar entre 2 a 8 grados, ¿no? Listo, entonces ese es el correcto almacenamiento y sobre todo para lo que es la manipulación, ¿no? Nosotros vimos cuando hicimos reconstitución de medicamentos que el frasco no se agarra de todo el frasco en sí, sino solamente de la parte metálica. Más énfasis hay que ponerle en las vacunas, de esa zona nada más se toca para evitar calentar la vacuna. Porque hay algunas personas que tienen la temperatura normal en sus manos, pero hay otras que tienen la mano mucho más caliente, ¿no? Y rapidito pueden deteriorar las vacunas. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesora. Niveles de la cadena de frío. Son 3, ¿ya? Nivel central, nivel regional, nivel local. Nivel central.
Se refiere a los cuartos fríos en donde se almacena grandes cantidades de vacunas a largo plazo, ¿no? Son unos espacios, unos lugares especiales en donde tienen unas congeladoras inmensas también y ahí es donde se conserva, donde desembarca, cuando desembarca las vacunas de manera internacional, después se transporta en las cámaras de frío y se llevan a estos cuartos fríos que son almacenadas por largo plazo, siempre fijándose en la fecha de vencimiento, ¿no? Ese viene a ser el nivel central y que mayormente se encuentra en la capital. De ahí se distribuye a lo que es el nivel regional. En el nivel regional, ¿con qué contamos? Contamos con los refrigeradores, las congeladoras y se pueden almacenar inclusive hasta por 3 meses, ¿no? Y no habría ningún problema. Nivel regional significa por cada región. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra direza, la direza Ica, así. Y cada uno va a recoger sus propias vacunas, ¿ya? Y nivel local, que vienen a ya ser específicamente los establecimientos de salud, como los hospitales, los centros de salud, los puestos, las postas, y mayormente el almacén es por mes. Ojo, por mes. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos, supongamos, hacemos nuestra lista. No. Entonces, ahí pues ya se guardan las vacunas que se van a utilizar durante el mes. Al nosotros dar nuestro reporte, por ejemplo, si hacemos una lista, como les decía, de las vacunas que nosotros necesitamos. A ver, en estos momentos, ¿qué vacunas creen ustedes que necesitaríamos? Ya. ¿Cómo dice profesora? No entendí. Por ejemplo, si nosotros hacemos nuestra lista para el mes, ¿qué vacunas, por ejemplo, pediríamos? ¿Cuál creen ustedes que es la que más sale? Para la influenza, profesora. Ya, muy bien, en estos tiempos para la influenza, claro, porque a pesar de que ya vamos, bueno, al menos aquí vamos a entrar en una época de calor, ya tenemos que ir preparando las defensas para las épocas de invierno, la influenza. Muy bien. Otra de las que más salen también viene a ser la pentavalente, la antitetánica, pero para niños, ¿no? Entonces, esas son las que más salen. ¿Para qué? Para evitar, pues, que se nos queden las vacunas, demasiadas vacunas, porque nosotros podemos hacer un cálculo de vacunas que queremos, ¿no? Pero dependiendo de nuestra población también. Por ejemplo, si yo sé, está en el registro, está en el padrón, que voy a tener 50 niños que van a cumplir en el próximo mes un año, entonces hago mi cálculo, ¿no es cierto? Pido esas 50, pido 50, no. ¿Qué vacunas se ponen al año? A ver. La para neumococo, la antineumocócica. Ujú. Entonces, así funciona, ¿no? Y cada hospital va a hacer su requerimiento, cada centro de salud, cada puesto de salud, y como dice ahí, por mes nada más. Por eso es que tienes que emitir el informe. Ah, yo pedí, por ejemplo, de antiamarílica. Yo sé que son 5 dosis por cada frasco. Y yo tengo 50. ¿Cuántos frascos tendría que pedir? 10 frascos, profesora. 10 frascos, pero siempre pido uno de más por si acaso, pues se necesite, ¿no? Entonces hago mi requerimiento. Ya, pedí 11 frascos.
Perfecto. Entonces, a final de mes, yo tengo que justificar que verdaderamente he usado esas vacunas, ¿no? Que sí lo he hecho, que sí he administrado y para poder seguir pidiendo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ir alcanzando nuestras metas vacunatorias. Por eso es importante saber y planificar qué vacuna se va a pedir, cuáles son las que más salen, ¿no? Porque hay algunas que no, muy rara vez. Por ejemplo, eh, mm, en este caso, como les decía, se hace a fin de mes. Tengo que justificar mi producción. Producción, ¿ya? Y sobre todo tengo que darle prioridad a los inmunizados. Yo una vez, hasta 2 veces inclusive les dije, ¿a quiénes se les considera inmunizados? A los que ya completaron todas sus dosis, profesora. Los que han terminado de Ajá, muy bien, los que han terminado con sus dosis. Supongamos que se puso la primera de pentavalente, la segunda de pentavalente, la tercera, ahí ya se considera inmunizado, protegido. Entonces, ese viene a ser nuestra meta. No que se haya puesto la primera o la segunda, igualito en el caso de la vacuna contra la hepatitis. La hepatitis igual lleva 3 dosis. No se considera protegido mientras no se haya colocado o no se haya aplicado la tercera vacuna, ¿no? Muy bien. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes niveles de vacuna, ¿no? Por ejemplo, en la central, ¿qué es lo que se maneja? Las cámaras frías, los almacenes centrales del MINSA, después en la zona regional tenemos las cámaras frías, los almacenes regionales, la DIRESA, la GDESA, lo que viene a ser la DISA. Y puede durar hasta 6 meses. En la zona local, el refrigerador que se utiliza es el Ice Line, puede ser a gas o solar. Se almacena en la red de salud, ¿no? Las vacunas y puede durar 3 meses ahí. Pero si es en el hospital, en el centro de salud, en el puesto de salud, ahí sí solamente dura un mes nada más, recuerden, ¿ya? Un mes. Muy bien. ¿A qué temperatura deben de estar casi todas las vacunas almacenadas en lo que es la, en lo que es la, normalmente en la zona central y en la regional, sí puede llegar a -15, 25 grados. Es la única, nada más. Ojo, la antipolio viene a ser la vacuna, la única que puede estar entre -15 a -25 grados centígrados. En cambio, las demás sí de 2 a 8, sea en cual sea el nivel, central, regional o local, ¿ya? La APO sí se convierte o ya se puede conservar de 2 a 8 grados cuando ya está en el nivel local. Muy bien. Almacenamiento de las vacunas en el refrigerador Ice Line. Primero, nosotros tenemos que considerar
ciertas características, como por ejemplo la autonomía frigorífica. ¿Qué significa esto? La capacidad de mantener temperaturas seguras ante un corte de energía. Conserva un cierto tiempo, ¿no? Como les dije hace un momento, a veces hay lugares en donde no pueden tener todo el tiempo luz eléctrica, entonces por momentos, entonces durante ese momento que se tiene luz, ahí se aprovecha para poder conservarlos en lo que son las refrigeradoras o las congeladoras Island, ¿no? Pero si se va la luz, esto no afectaría a lo que vienen a ser el interior de este refrigerador, ¿no? Muy bien, puede suceder, ya nos ha pasado anteriormente. Por eso es que se hace este tipo de planes. La estabilidad de la temperatura, ¿qué significa? Los rangos de la oscilación de la temperatura en los refrigeradores Island son desde 0.5 miligramos, perdón, grados centígrados, tanto escuchar miligramos en administración de medicamentos, 0.5 grados centígrados hasta 1.5 grados centígrados, ¿ya? Entonces, hasta ahí se tiene que mantener estable la temperatura. Controladores de temperatura. Sí, se congelaría. ¿En cuál, hija? No, aquí está La más. poliamielítica. Ah, por eso es la única, la única que sí podría soportar las bajas temperaturas, pero no subir su temperatura. Ahora voy a retroceder el cuadro, ¿ya? Ahí está. En ese cuadro, si se dan cuenta, la única que sí se puede, como dice su compañera, congelar, vendría a ser la APO. Pero el resto que se encuentra así en blanco, inclusive hasta la APO en la zona local, ahí sí es de 2 a 8 grados centígrados, ¿ya? A ver. Uno de los equipos que nosotros tenemos son los controladores de temperatura. Tenemos los termómetros, tenemos los termógrafos. Antes inclusive para poder mantener ese aire frío, para poder mantener la temperatura dentro de la refrigeradora, cuando antes usábamos refrigeradora, porque se abría a cada rato para poder sacar las vacunas, ¿no? Después se vio por conveniente que solamente se debía abrir una sola vez para poder sacar todas las vacunas que vamos a utilizar durante el turno a lo que es el termo, ¿no? Pero en este caso, gracias a eso, bueno, se fue modernizando un poquito más y se crearon este tipo de termómetros especiales para poder controlar la temperatura, ya sea en Celsius o en Fahrenheit, ¿no? Listo. A ver, componentes de la cadena de frío. Tenemos la refrigeradora, como les dije, a pesar de que ya no se usa con tanta frecuencia porque ahora tenemos los congeladores, de todas maneras la estructura que se encuentra en la parte posterior viene a ser la misma, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos el evaporador que viene a ser el compartimiento de congelación, ¿ya? La parte de arriba, lo que nosotros le decimos el freezer, ¿no? El gabinete de conservación, que es el compartimiento de almacenamiento, los estantes, esta de aquí, la que está en la puerta,
Después tenemos los termostatos que vienen a ser para poder controlar la temperatura, ¿no? Ya este de aquí, de adentro, que se presiona cuando nosotros cerramos la puerta. El sistema de enfriamiento que es de compresión o absorción. Muy bien. Ubicación de las ya sea de las congeladoras o de las refrigeradoras. Primero, una de las características es que debe estar en un ambiente fresco y bastante ventilado. Tiene que estar cerca de las corrientes de aire. Acuérdense, no cerca específicamente de la ventana porque puede reflejar la luz del sol, ¿no? Y eso no es conveniente. Cerca para que ingrese la corriente de aire. Tiene que estar a la sombra y alejado de toda fuente de calor, necesariamente. Tiene que estar a 15 centímetros de distancia de la pared, ¿ya? Entonces no puede estar pegado completamente a la pared porque eso no le va a dejar permitir ventilar, ¿no? Y tiene que estar en una zona plana, completamente plana, ¿ya? Porque si no, también eso de que esté tambaleando no es conveniente para las vacunas y tampoco para la conservación del aire frío. Tipos: por comprensión tipo doméstico y por absorción, ¿ya? Listo. Estas son las que nosotros teníamos mayormente. Las de compresión, ¿no? De tipo doméstico. Refrigerador horizontal tipo Ice Line. Utiliza las rejillas para almacenar las vacunas, o sea, no significa que al fondo van a estar las vacunas. Ustedes saben que esto es bastante amplio. Nosotros utilizamos como unas canastillas que quedan suspendidas en el aire y ahí se colocan las vacunas para poder mantener su temperatura. No se congelan los paquetes de agua ubicados en la parte superior color azul como tapa estas, ¿no? Ubicación de los tomacorrientes de los refrigeradores y congeladores. Siempre tiene que estar cerca a uno, ¿ya? Pero acuérdense, alejado entre el congelador y la pared unos 15 centímetros aproximadamente, ¿ya? Modelo de almacenamiento de las vacunas Ice-Line. Las vacunas en los refrigeradores Ice-Line pueden almacenarse en cualquiera de los dos niveles de canastilla, ¿no? Miren, ya ven, son como unas canastillas. Ubicar las vacunas siempre dentro de las canastillas. Si vienen en su caja, en su caja. Si vienen así, solamente el frasco ampolla, solamente eso. ¿Qué es lo que no se debe almacenar? No se debe colocar definitivamente ni comidas ni bebidas. Acuérdense, ni comidas ni bebidas. Medicamentos, reactivos de laboratorio y muestras para laboratorio. Jamás, no, ninguna de estas cosas, porque lo único que ocasionaría sería la contaminación cruzada, ¿ya? Entonces, en este caso, nada de este tipo de elementos, ¿ya? Esto de aquí, esto azul, si se dan cuenta, viene a ser una tapa, ¿no? Esta tapa también viene a ser como una especie de posición correcta de las vacunas. ¿Cómo se deben colocar las vacunas? Colocar en las bandejas perforadas o de tela metálica, ¿no? O en las rejillas, como dije. Colocar sobre los estantes centrales, o sea, nosotros debemos tener las vacunas en unas bandejas.
Estas bandejas tienen que estar secas completamente, ¿ya? Eso es lo correcto para poder colocar las vacunas. Acuérdense que también puede tener la tendencia a formar moho. Se debe rotular las cajas de vacuna. ¿Para qué? Para saber específicamente cuál es la vacuna que nosotros estamos colocando ahí, ¿no? Se puede rotular. No es necesario, o sea, no es obligatorio, pero eso nos ahorraría bastante tiempo en estar buscando, ¿no? ¿Dónde está la SPR? ¿Dónde está la BCG? ¿Dónde está la antiamarílica? Y a veces pueden confundirse, ¿no? A veces nos confiamos inclusive hasta en el color de las tapas de los viales, ¿no? Entonces, no, tenemos que leer específicamente cuál es la vacuna que nosotros vamos a administrar. Recomendaciones. La cadena de frío debe ser exclusivo de ESNI. ¿Qué significaba ESNI? ¿Qué era ESNI? Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunización. Muy bien, muy bien. Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. No almacenar comidas y bebidas, medicamentos, reactivos, muestras para laboratorio, como ya habíamos mencionado. Siempre se debe asignar a una persona para el control y registro de la temperatura, sabiendo que esa persona llega temprano, que va a ser la primera que va a observar la temperatura y también al momento de salir de su turno va a tener que fijarse con cuánta temperatura está dejando las vacunas, ¿no? La temperatura se mide 2 veces al día, como le estoy mencionando. Antes de retirarse, verificar los enchufes y cada equipo de enchufe. No vaya a ser que esté haciendo mal contacto. Ya ha sucedido en otras ocasiones en donde lamentablemente se ha perdido muchos materiales. Claro, no se ha perdido vidas humanas, pero lamentablemente estos equipos son necesarios para nuestro laborar, ¿no? Rotular las bandejas de vacunas que contienen, asegurarse que la puerta quede bien cerrada del congelador, ¿ya? Y también del termo, no olvidarse. Uso obligatorio de estabilizador. Ustedes ya saben, en su computadora, por ejemplo, ustedes tienen un estabilizador, o sea que cualquier cambio de energía eléctrica, el estabilizador va a controlar, ¿no? Y va a evitar que haya esos picos de elevación de luz que deterioran bastante lo que es el, mm, qué es lo que deteriora pues los equipos y sino con qué nos quedamos, ¿no? Toma corriente ubicado a 1,5 metros del piso, exclusivo para el equipo. Y sí, esto es necesario. ¿Por qué? Y ahora pues que se utiliza lo que es el data lawyer. Listo. Este, por ejemplo, viene a ser el registro de lo que viene a ser diario de las vacunas. A ver, vamos a acercarlo un poquito. Supongamos que hay. Ay, Dios mío, no veo dónde está la lupa. Ahí está.
Gráfica de temperatura. Espero que se pueda apreciar, ¿no? Por ejemplo, supongamos que ustedes han ingresado el día de hoy. Hoy día ponen la fecha, ¿no? Dice mañana tarde. Ya vamos. Mañana. Hoy día que estamos, 5. No. Sí, Sí, 5. profesora, 5 de diciembre. Ya, supongamos que sea de la siguiente manera. A ver. ¿Cuáles serían las temperaturas desde el 1 de diciembre? 1.5 grados centígrados y Ujú, 2.5 grados centígrados y ujú. 2 grados centígrados. Ya, ¿qué más? Entonces, ¿qué nos diría ahí? ¿Hay alguna alteración? ¿Hay El algún peligro? rojo indica que está en bajada, que ha Ya, disminuido. muy bien, muy buena observación. Los colores, ¿no? Los colores se hacen por turnos. El color azul es de día, de ingreso, y el de salida es rojo, ¿ya? Pero ¿dónde habría el peligro? Especialmente el día 1 y el día 2 en estas temperaturas, ¿no? No se supone que debe bajar de 2, entonces 1.5 nada más. La temperatura no debe ser inferior a 2 grados centígrados. Ujú, no debería. Siempre tiene que ser de 2 a 8. Continuamos. Listo. Esto es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? ¿Y esto por qué puede oscilar? ¿Por qué se puede dar? Porque de repente muchas veces se abre la puerta del congelador, se ingresan vacunas, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos también entre el refrigerador y el congelador, es mucho mejor el congelador, ¿ya? Registro de la temperatura del Data Logger. Es un termómetro electrónico de control y registro de temperatura de uso obligatorio, tanto para el transporte
almacenaje y manipulación en la vacunación intramural y extramural, o sea, dentro del mismo establecimiento de salud y también fuera, ¿no? ¿Dónde se deben ubicar? En los refrigeradores, en los termos para vacunas o cajas transportadoras. En todo momento, yo les he dicho que el Data Logger viene a ser tipo UCB, en donde va a arrojar los resultados de la temperatura durante todo el mes, ¿no? Distribución. Se distribuye a nivel nacional en los hospitales, en los institutos, centros de salud, puestos de salud, ¿no? En todos los lugares donde se vacune principalmente. Ventaja del Data Logger. No requiere viático. No requiere chofer, no requiere gasolina, no requiere capacitación, no requiere tiempo, no requiere personal especializado, más que la persona obviamente que va a descargar los resultados. Puede llegar a todos los sitios, acompaña la vacuna las 24 horas del día. Nos da un informe preciso e inmodificable. No se puede modificar, sino imagínense, tendría que modificarse absolutamente todo lo del mes, ¿no? Permite otorgar al personal de salud el certificado de calidad de conservación de vacunas. Entonces, con esto se va a comprobar que verdaderamente se está llevando una buena cadena de frío, en especial en el establecimiento de salud en el que se encuentra. Métodos para identificar y utilizar las remesas. A veces cuando nosotros vamos y pedimos nuevas vacunas, a veces han quedado las anteriores, ¿no? Igual que para todo. Recuerden que las vacunas anteriores, las vacunas antiguas, se deben colocar con 2 puntos. ¿Para qué? Para diferenciarlo de las vacunas nuevas. Esto quiere decir que van a tener que ser utilizadas primero. No las vacunas que hayan llegado recién, sino las que ya han quedado y que está registrado con 2 puntos. Acuérdense, 2 puntos para lo que es las vacunas antiguas y un solo punto para las vacunas nuevas. Entonces, ¿dónde voy a colocarlos? Las vacunas antiguas, ¿dónde las tengo que colocar para que salgan primero? A ver qué creen ustedes. ¿Dónde debería ir? En el congelador. ¿Qué dijo, profesora? Disculpe. ¿Dónde deberían ir las vacunas que ya están registradas como antiguas? En el termo para colocarlas. Puede ser. Otro que conserve la temperatura adecuada. En el congelador. Claro, pero, o sea, me refiero a cuando tiene 2 puntos, se tiene que colocar encima. Recuerden que vienen las 2 rejillas, ¿no? En 2 niveles. Así, voy a retroceder. Profesora, Ujú. entonces la vacuna antigua, como se coloca los 2 puntos, va a ir encima, adelante, para que salgan Aquí, primero. aquí, ¿no es cierto? Para que Profesora, salgan primero. más claro. Es igual como ustedes cuando compran sus abarrotes, igualito, ¿no? Sacan todo lo anterior, lo que está quedando y colocan lo nuevo abajo o ustedes como sea nomás. Igual las verduras, para que salgan las verduras, las antiguas, se tiene que, pues, colocar adelante, ¿no? Para que eso salga primero. Igualito, si no se malogra, ¿no? Se deteriora, se vence. Igualito es en este caso de las vacunas. Entonces, acuérdense, un punto
para las vacunas con Nueva. un punto, ajá, con un punto. Listo. Modo antiguo de preparar un termo. ¿Qué es lo que se hacía? Cuando nosotros preparábamos los termos, se tienen que colocar definitivamente los paquetes fríos, ¿no? O comúnmente como se le dicen las pilas, pero su nombre correcto es paquetes fríos. Los paquetes fríos del congelador eso sí, no hay problema, el paquete frío puede estar a 15 grados, a menos 20 grados, ¿no? Y no va a pasar nada, porque no tiene ningún contenido especial dentro, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía? Se dejaban los paquetes fríos sobre una superficie, sobre una mesa, y cuando empezaba a formar como una especie de sudor en la superficie del paquete frío, ya se colocaba dentro del termo, pero ahora ya no, ahora es diferente. En este caso, los paquetes fríos deben ser retirados de los congeladores o evaporadores de las refrigeradoras y ubicarlos en una superficie plana hasta hacerlos sudar. Eso no ha cambiado. Se tiene que dejar sobre la superficie. Se tiene que dejar que empiecen a aparecer como unas pequeñas gotitas en la superficie del paquete frío. Pero no solamente basta con eso. Una vez que nosotros veamos esa situación, entonces agarran su paquete frío y empiezan a movilizarlo como se ve en la imagen. Y nosotros vamos a escuchar como si fuera escarcha, ¿no? Como si hubiera escarcha. Entonces, al colocar de esa manera, entonces significa, o al escuchar esto, entonces ahí significa que ya está listo el paquete frío, pero no se coloca mojado dentro de lo que es el termo. Se tiene que secar con una franelita, con un trapito, y recién ahí ya nosotros vamos a colocar y acomodar los paquetes fríos para después acomodar las vacunas. Ya esto nos va a asegurar de que el paquete frío va a conservar en una temperatura entre 2 a 8 grados. Hay diferentes tipos de termos. Nosotros tenemos diferentes tipos de termos en los cuales algunos pueden durar muchísimo más tiempo la conservación. Ahorita voy a mostrar, hay de diferentes marcas, ¿no? Listo. Tenemos, por ejemplo, los tipos de termos y cajas transportadoras, las KST y las GIODS. En este caso, el número de paquetes que entra en la KST vienen a ser 4, o sea, 1, 2, 3, 4, por las 4 paredes, ¿no? Las partes laterales internas del termo. En cambio, en las guillots sí son 6 a 7. ¿Por qué? Porque son más grandes, ¿no? Un poco más grandes. Después tenemos que mientras esté cerrado este termo, va a mantener la temperatura hasta hasta 72 horas, y abriendo y cerrando para poder sacar las vacunas hasta 36 horas. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos bastante común las KST, estas plomitas, ¿ya? También tenemos las Lozani, que se utilizan 8 paquetes, duran 36 horas cerradas, y abriendo y cerrando hasta 12 horas. Las RCW12 y W15, ¿no? Que son más grandes. Esto se usa cuando se transportan grandes cantidades a lugares un poco más alejados, ¿no?
Listo. Entonces, 14 paquetes para la 12 y 24. O sea, imagínense, pues ya es más grande, ¿no? La número 12, la RCW12, dura cerrado 15 días. Y en el caso de la número 25, 25 días por la cantidad de paquetes fríos que se utilizan, ¿no? Y cuando se abre puede durar hasta 10 días, de 8 a 10 días. Estas son bastante convenientes, pero nosotros utilizamos más estas KST y las Losani, ¿ya? Cuidados con las vacunas, ya sabemos la conservación y la ubicación correcta, la manipulación correcta, o sea, de dónde tenemos que agarrar el frasco para poder cargar la vacuna, evitar el contacto vacuna paquete frío. Miren, si se dan cuenta, aquí no es que están los paquetes fríos en las partes laterales, pero lo que no queremos es que la vacuna se congele. ¿Y ustedes qué van a hacer? Fácil, se consiguen un vasito de Tecnopor o se consiguen a veces la misma caja en donde vienen las vacunas, las colocamos, las amoldamos, las colocamos aquí dentro y dentro de esa caja colocamos las vacunas y en ningún momento va a tener un contacto directo con esos paquetes fríos, ¿ya? Ay, me pasé una, creo. En cadena de frío no basta decir yo manejo o tengo una buena cadena de frío, o sea, asegurándolo, ¿no? Hay que demostrarlo y especialmente con el data lawyer, ¿ya? Ese, por eso digo, ese es el chismoso. Ese no nos va a dejar mentir para nada, para nada. Miren, aquí hacen una demostración de cómo se hace la preparación de termos, portavacunas y cajas transportadoras y para que tenga una buena conservación de vacunas. A ver, escuchen ya. Ahí así se ve. Nosotros como Dirección de Inmunizaciones, y yo creo que todas las coordinadoras a nivel nacional, tenemos una preocupación muy grande. El número de rupturas de cadena de frío que se están dando en las regiones del país son aquellas en termos portavacunas y en cajas transportadoras. Y esto no es otra cosa, o nos indica en todo caso una mala preparación del termo portavacunas. Porque si ustedes tienen, o si el personal que trabaja en inmunizaciones tiene todas las precauciones y realiza el procedimiento de la preparación de termo portavacunas como está indicado, no tendríamos rupturas de cadena de frío. No tendríamos, porque nosotros tendríamos toda la precaución de poder ejecutar esta actividad sin ningún problema, pero sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. Entonces, por eso de que hoy día voy a simular una preparación del termo portavacuna con el único propósito de poder uniformizar todos los criterios que se utilizan en una buena preparación del termo portavacunas. Y porque además, usted, como yo, y como las personas que están afuera esperando ser vacunados, yo creo que ellos tienen todo el derecho de recibir una vacuna de calidad. No recibir vacunas que hayan pasado por un proceso de una ruptura de cadena de frío. Ellos tienen que tener la certeza que las vacunas que le están aplicando en los establecimientos de salud o en las CIPRES del país son vacunas de calidad. Y porque nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo de que no se rompa la cadena de frío desde el país fabricante hasta que llegue al país de nosotros. Y del interior del país, en este caso del almacén central, hasta las regiones del país. Y yo creo que no puede ser justo, no puede ser posible. Es algo ilógico que en las regiones, en los establecimientos de salud, se estén dando rupturas de cadena. Entonces, vamos a simular una preparación de un termo portavacunas para un poco dejar claro los conceptos o el procedimiento que ustedes vienen haciendo. Probablemente vengan con algunos errores que finalmente nosotros podemos detectarlos en las lecturas de los data lawyers.
porque exactamente el Data Logger es un dispositivo que nos dice en qué momento se produce una ruptura de cadena de frío. Es más, es bien específico. Yo amplío la información y yo puedo decir, empezó en una hora determinada y terminó en otra hora. Mido el tiempo y digo, son 10 horas, 5 horas, 1 hora, 10 minutos, 5 minutos. Entonces yo fácilmente puedo identificar. Este es el Data Logger, que en el interior tiene una batería o pila, como ustedes le quieran llamar. Y este dispositivo exactamente nos mide minuto a minuto exactamente nos mide minuto a minuto. No es como antiguamente que se registraban manualmente todas las temperaturas. Además del termómetro que también nos indica, ¿no? Y porque exactamente ese dispositivo acumula la información y nosotros, terminado el mes, bajamos la información bajo un programa que nosotros manejamos como país y finalmente nos dice exactamente qué es lo que ha pasado desde el 1 hasta el 30 o hasta el 31 de cada mes. Entonces, miren, aquí este es el interior, este es digamos que la memoria. Aquí en el interior está la pila o la batería, como ustedes la quieran llamar. Y lo que hacemos es que almacena o recoge la información esta batería o este dispositivo, y finalmente a fin de mes nosotros hacemos recopilamos toda la información que ha captado este dispositivo, que se ha encontrado o que se encuentra durante el mes en el termo portavacunas o en la refrigeradora. Exactamente. Entonces nosotros ahí nos vamos a evidenciar en qué momento se ha producido una ruptura de cadena. Es la información en tiempo real. La información en tiempo real, y nosotros, esa misma información llega acá al Ministerio de Salud, porque manejamos un programa, un Excel, nomás nosotros como país lo hemos diseñado, y las regiones nos informan exactamente, viene esa información y nosotros fácilmente decimos qué región ha tenido un número determinado de ruptura de cadena de frío y ha identificado en qué establecimiento de salud. Voy a simular una preparación de termo portavacunas bajo el mismo díptico, tríptico que ustedes tienen y que ustedes ahí pueden evidenciar. Creo que salimos de eso para poder. Este es mi paquete frío. Ojo, paquete frío. No se llama pila, no se llama batería, porque es lo que normalmente nosotros escuchamos decir en la región. Y tenemos que hablar con propiedad. Yo soy una de las personas que, si bien es cierto, soy responsable de cadena de frío a nivel nacional, trato de corregir porque debemos de hablar apropiadamente. No cada cosa o cada producto debe de ser llamado por el nombre que tiene, ¿no? Así como cada uno de nosotros es identificado con un DNI, tenemos un nombre y apellido, de igual manera nosotros tenemos que también identificar todos nuestros equipos y complementos de cadena de frío. Este es un paquete frío, que es un complemento. Básicamente este paquete frío tiene que ser, en el interior tiene que estar con agua. Tiene aquí una marca, que es el nivel donde nosotros debemos de llenar el agua. Como una especie de relieve se puede evidenciar. Y que fácilmente se puede identificar. Yo, entre juego y broma, le digo a las regiones, ojo, en cadena de frío puede estar aquel que tenga problemas de visión porque tiene su corrector, que es los anteojos, ¿no? Al igual que yo también tengo. Pero no puede estar una que tenga problemas de audición. Tendría que ir para otro servicio. Porque aquí se combinan dos cosas, la visión y la audición. O sea, yo veo y además tengo que escuchar para el tema de la preparación del termo portavacunas. Las colegas se ríen porque dicen, ¿por qué? No, pero lamentablemente es así. Lógico que todos nosotros vamos a pasar probablemente por ese proceso de algún tipo de dolencia, pero yo creo que básicamente es lo que debemos de considerar para no tener ninguna dificultad. Entonces, este es nuestro paquete frío, que ya les mencionaba, debe de ser llenado con agua estéril o con agua hervida fría, debe de estar congelado.
debe de congelarse mínimo 3 días, porque el riesgo es alto que si yo utilizo el paquete y solamente lo congelo un día, es muy fácil que yo pase por una ruptura de cadena de frío. 2 días de igual manera, con una certeza bien oportuna es que sea congelado 3 días. Entonces, ese es el paquete que nosotros utilizamos. Para el termo KSP, utilizo 4 paquetes, 4, de esta misma dimensión, y que además tiene aquí, incluso fácilmente para yo poderlo coger, porque aquí tienes una hendidura en el interior, que no es otra cosa que para poder coger el paquete frío. Ojo, no es que yo lo voy a congelar, luego lo descongelo y aquí voy a poner mi vacuna. No, por si acaso, porque nosotros estamos haciendo muchas observaciones de lo que nosotros podemos encontrar. Entonces yo congelo mi paquete y es el que yo voy a utilizar. Otra precisión, este paquete frío debe de desinfectarse, o sea, debe lavarse, debe tener un mantenimiento preventivo de rutina. Este paquete frío es de color blanco, y cuando nosotros hemos salido a las supervisiones en las regiones hemos encontrado que ya hasta cambió de color, que es de color plomo. ¿Por qué? Porque no ha pasado por el proceso de desinfección. Entonces, otra de las indicaciones, vayan tomando nota. Mire, le voy dando varios tics para que ustedes vayan escribiéndolos ahí, tener bien presente. Debe de desinfectarse, o sea, debe de tener su mantenimiento preventivo. ¿Con qué lo voy a hacer? Solamente con agua y con jabón. No, licenciada, no salen, aquí se está penetrado mucho la tierra y no sale. Utilice una escobillita, pero de cerdas muy, muy pequeñas que no dañen mi paquete. Entonces, yo ya hice mi mantenimiento de rutina, no tengo ningún problema, y tengo ahí mis paquetes listos, congelados, para ser utilizados cuando yo voy a preparar mi tema. Si yo este paquete frío lo he congelado 3 días, básicamente es el que yo voy a utilizar para la preparación del termo portavacunas. ¿Qué voy a hacer? El procedimiento para una preparación de termo portavacunas se inicia con que yo tengo que sacar de mi congelador mis 4 paquetes. Lo dejo descongelando. Me dicen, licenciada, pero ahí en la norma técnica dice que tiene que ser una mesita canalada. Y yo no tengo. Por el hecho de que usted no tenga la mesa canalada, no significa que usted no va a preparar el termo portavacunas. Hay formas. ¿Qué nos permite o qué facilidades tiene la mesa canalada? La mesa canalada es aquella que tiene hendiduras, o sea, aberturas, ¿no? Solamente que el descongelamiento del paquete frío sea uniforme. Yo no tengo la mesa canalada, yo voy a girar mi paquete. En un tiempo prudencial, voy, hago mis cosas, vuelvo a pasar, giro, y de esa manera estoy haciendo que el descongelamiento sea uniforme de mi paquete frío. Cuando yo tenga la certeza de que ese paquete frío ya se descongeló, tengo que evidenciar 2 cosas. Primero, que el agua fluye en el interior de mi paquete, o sea, que yo lo vea que está fluyendo. Y además, el sonido característico, el chac chac, que nos indica que este paquete ya está descongelado. Luego que yo verifique mis 4 paquetes, que con las 2 situaciones o condiciones, seco y lo coloco en el interior de mi y lo coloco en mi Podemos evidenciar el interior del termo. termo portavacuna. Yo por un tema de solamente un ejercicio rápido he traído un paquete frío. Eso no quiere decir que ese termo es con un paquete, no, ya mencionó que son 4. Entonces en el interior yo voy a poner mis 4 paquetes. Mis 4 paquetes, de tal forma que va a estar todo el interior va a estar con los 4 paquetes fríos. Voy a colocar un termómetro de alcohol y voy a cerrarlo. Lo que nosotros normalmente le decimos, lo sellamos. Voy a esperar un tiempo prudencial, que básicamente esto va a considerarlo en la región, porque yo mal haría en decirle el proceso de que la temperatura en el interior de mi termo portavacunas se estabilice. Yo no puedo decir que va a durar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 2 horas, 3 horas. No, yo mal haría, porque eso es
diferenciado. Va a depender mucho de la temperatura ambiente, Lo va a mismo en la depender costa. de las regiones, va a depender también de las estaciones del año, porque una temperatura va a ser en verano, otra va a ser en invierno, otra va a ser en otoño. Entonces, y además va a ser muy diferenciado. Una temperatura por ejemplo, en estos momentos, de Puno y de Ucayali o de Loreto y de Lima. O sea, son situaciones muy diferentes. Entonces, yo no voy a poder decir exactamente el tiempo. Eso lo va a decir la región. Eso lo puede protocolizar la región. O sea, nosotros no podemos decirle. Sí estoy haciendo todo el ejercicio para que ellas me puedan, las regiones nos pueden decir exactamente, que midan el tiempo y nos digan exactamente cuál es, porque ellos pueden protocolizar. Nosotros, si bien es cierto, tenemos una norma técnica donde aquí está indicado todos los procedimientos, pero también la región podría hacer sus propios protocolos o guías que nos ayudaría mucho y se uniformiza y de tal manera que toda la región hace en un determinado horario, en un determinado tiempo, la preparación del termoprotocolo. O sea, no estaría solamente ceñido a la normatividad, sino que ellos ya pueden hacer sus ejercicios de tal manera. Por eso que yo insisto que la responsable de cadena de frío, que es una profesional de enfermería, haga todos estos procedimientos y que lo protocolice. De tal manera que nosotros tengamos también situaciones muy puntuales y bien investigadas en cada región. Entonces luego yo saco mi termómetro, verifico y tengo que colocar las vacunas cuando estén en una temperatura de 2 grados, de 2 grados y medio o de 3. Cuando recién yo visualice mi termo de alcohol, que es la temperatura que me indica, yo ahí recién voy a mi refrigeradora, saco mis vacunas que asumimos nosotros que tiene que ser aquella que están identificadas que se utilizan solamente para la semana, porque no vale que yo tenga una combinación y que diga, voy a agarrar de acá, de acá, de acá, porque la vacuna se les distribuye en los establecimientos de salud. Ya hemos comprobado, particularmente yo estoy viniendo de Moquegua, la semana pasada estaba allá, y cada región, por el tema de cumplimiento del indicador, distribuye la vacuna para 3 meses y va utilizando y va rotando sus vacunas. Por eso que yo insisto en que las vacunas tienen que estar diferenciadas. Las que son para mis 3 meses o 2 meses o el mes y las vacunas que yo utilizo para mi mes o para mi semana, como ustedes quieran considerar, o para mis 15 días. Entonces, fácilmente yo, luego que verifique que mi termo se estabilizó la temperatura, saco mis vacunas de la refrigeradora, las coloco en mi vasito, que tiene que ser hasta el nivel de mi paquete frío, y además saco mi data logger. Y ahí está mi termo preparado para esperar a los usuarios que van a venir a solicitar. Listo, ahora sí, ya ven, ya escucharon bien clarito acerca de lo que es la preparación. ¿Qué es lo que quería que hicieran con sus botellas? A ver, pueden sacarla de su refrigeradora en estos minutos que no quedan. Algo rapidito, no demanda mucho tiempo, más que todo para que ustedes determinen cómo es, ¿no? Cuando ya está un paquete frío, para que puedan identificar. A ver, vamos a ver. Ya, a ver, voy a traer yo también mi frasquito.
Ya, a ver. Ahora sí creo que se ve mi otra cámara, ¿verdad? A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Ya está, ahora sí. Ya, ahora sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, Miss, Sí, profesora. profesora. Miren, a ver, vamos con el frasco. A ver. Ujú. Listo. Aquí nosotros tenemos el frasquito, este de aquí, ¿no es cierto? Está congelado completamente. Tiene su interior completamente congelado. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que el paquete frío ya está listo? Nosotros lo vamos a dejar, como dice, no en todos los casos se tiene lo que es la mesa canalada. Entonces, como dice ahí, se deja en una superficie plana un momento, ¿no? Ustedes lo pueden comprobar. Entonces, superficie plana y lo dejan unos minutos. Después vuelven a fijarse y lo que yo quiero mostrarles, porque ya lo había dejado un rato yo afuera, es, se dan cuenta que tiene como unas gotas de agua. Sí, Miss. Ya, entonces eso significa de que está ya, como se dice, sudando, ¿no? Listo. Ahí está, se nota más. Ajá, ya, ahí está. Mire, aquí en esta parte, ¿no? Más aún todavía, aquí se nota más. Entonces eso significa que falta descongelar en esta parte superior un poco. Se deja descongelar y vamos comprobando. A ver, voy a acercarlo al micrófono para que lo puedan escuchar, a ver si se escucha. Ustedes lo tienen que mover. ¿Se escucha? Sí, sí, profesora. Claro, así falta todavía, aún así tiene que sonar como una escarcha, pero no, todavía le falta. Entonces lo seguimos dejando todavía, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que nosotros al momento de preparar nuestro paquete frío no tiene que estar completamente congelado, porque si no, eso lo que va a hacer es de que disminuya la temperatura de las vacunas, a pesar de que cuando se prepara, cuando nosotros lo colocamos dentro del termo, de todas maneras tenemos que protegerlo con una cajita, ¿no? Podemos, por ejemplo, esta caja, así, nosotros colocamos, pongamos que dentro, ¿no? Dentro del termo, nosotros colocamos 4 paquetes fríos. Listo, 4, 1, 2, 3, 4, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos colocar una cajita así como esta, le cortamos, ¿no? Lo cortamos y eso lo colocamos dentro de lo que es el termo, ¿ya? Dentro, ahí. Y ahí dentro, por más que tú tengas así, no va a tener contacto directo con las vacunas, ¿ya? Entonces, de todas maneras, nosotros debemos tener una barrera
entre este paquete frío y también entre lo que es las vacunas directamente. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué es lo que hacían? Colocaban los paquetes fríos y colocaban las vacunas directamente. Entonces, ¿eso qué ocasionaba? Ocasionaba pues de que se congelaran las vacunas, no se cumpliera con, se rompía la cadena de frío, ¿no? Claro, eso lo va a proteger Lozano, muy bien. Entonces, eso es la finalidad. Entonces, ahí sigue descongelando, ¿ya ven? Se sigue formando como un pequeño, como si estuviera transpirando. Listo, a ver, vamos a ver. Lo que decían, ¿no? El chas, 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 chas. Se escucha ahora sí más fuerte. Sí, Miss. Ya está, así. Una vez que esté así, ahí recién ya lo puedo colocar. Lo coloco dentro, ¿no? Lo coloco dentro de mi termo. Ahí, así. Dentro de mi termo. Muy bien. Y cierro, pues. ¿Cierro para qué? Para que empiece a enfriar por unos minutos, ¿no? Lo dejo dentro. Muy bien, ya ven, inclusive fuera, aquí se siente el frío, pero los termos son un material especial, ¿no? Que se utiliza. Son gruesos. Al ser de material grueso, esto va a impedir de que la temperatura salga, ¿no? Entonces, acuérdense, es lo primero que nosotros debemos ver, que empiece a tener esas gotitas de sudor. Ahí está. Tiene esas gotitas, ¿no? Muy bien. Estas. Ajá. Ya está. Ahí está. Estas de aquí. Muy bien. Y segundo, que nosotros nos vamos a fijar, viene... ¡Ay! Disculpe. El sonido. Mira, el sonido. Así. Listo. Ese es el sonido que nosotros debemos tener. Para después ya con una franelita, puede ser con esta, las secamos antes de introducirlas, ¿ya? Estas de aquí, con estas, los secamos bien. Y ya están listos para poder colocar. De esa manera. Entonces ya saben las características. Por eso es que quería que tuvieran su botellita y ya con eso identifican también más fácil, ¿no? A ver, ¿alguno de ustedes ya se descongeló un poco ya la botella? Todavía. Sí, profesora. Sí, son franelitas de algodón. Ajá. A ver, quién se descongeló? Sí, profesora, y el mío también. Se descongeló. También, profesora, ya se descongeló. A ver, agítalo, hija. Cerca del audio. No lo escucho. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ajá. Acá, a ver el mío, profesora. A ver. Ahí está, claro. Ajá. ¿Ya ven? Sí se escucha. Ahora sí. El tuyo veo, Oscar Guapoma. ¿Que desde el sábado no se congeló, Lozano? Está muy bajo de repente la refrigeradora.
No, Miss, no se congela nada el mío. Yo pensé que le Por eso puse te una digo. botella pequeña. Mm. A ver, Sarmiento, el tuyo. Se descongeló mucho, la profesora, creo. Sí, pero ella se está escuchando un poco ya. Ya. El que no escuché fue el de Carguapoma, que estaba con su audio apagado. Bueno, entonces ya tienen la idea, ¿verdad? ¿No es cierto? Vuelvo a repetir, tiene que mostrar esas gotitas primero y después ya ahí está, esas gotitas. Ah, entiendo, Lozano. Y estas y después ya escuchar el sonido, ¿no? Ah, parece escarcha, ¿no es cierto? Ujú. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta antes de finalizar, chicos? Profesora, ¿cómo que decía que se le lavaban a los paquetes? Decía, Ah, ya, con agua y con jabón nada más. Es que, ¿qué pasa? Que la superficie de los paquetes fríos no es así liso, es medio poroso, por eso es que a veces queda, se impregna el polvo. Entonces hay unos cepillitos de uñas, no sé si ustedes habrán visto, chiquitos nada más, no son las escobillas de lavar ropa, sino esas de uñas chicas, y con eso, como son de cerdas suaves, con eso se lava con jabón líquido, nada más. Se limpia cada cierto tiempo, para que no quede como dice plomo. Listo. ¿Alguna pregunta más? A ver, alguien que no haya contestado su asistencia, por favor. Mis abortos. Ya, a ver, un ratito. Meléndez, Un ratito. Vamos a ir a contar. Vamos, Aburto Segarra. Sí, mis presente. Ya, muy bien, Aburto. Alfaro Revilla. Presente, profesora, buenos días. Mis abortos Segarra, ¿me escuchó? Sí, sí, sí. Gracias. Ya, Aburto Segarra. Alfaro Revilla. Bazán. Blas. Casavilca. Presente, profesora, buenos días. Listo, muy bien, Casavilca. Casio. Presente, profesor, buenos días. Listo, muy bien. Espíritu. Presente mismo, buenos días. Muy bien. Meléndez. presente, Miss, buenos días. Muy bien. Moreno. Ujú. Príncipe. Profesora, ahí contesté mi lista en la mañanita. Ah, no lo había apuntado. A ver, Villamizar. Listo, muy bien. Listo, entonces ahora sí. Por hoy día hemos terminado. No se olviden, el día miércoles vamos a seguir avanzando. Y les voy a tomar la evaluación de lo que es la vía intramuscular, ¿ya? Un examen de vía intramuscular. Muy bien.
Listo, chicos. Nos Profesora, vemos. disculpe. Recién recién he podido activar mi audio de mi botellita. Ah, ya. Ya, Bella. No te preocupes. Ya, pero sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí se escucha, sí se escucha. No se le escuchó. Sí, sí se escucha. Fuerte se escucha. Sí se escucha. Ajá. Sí, se escucha. Listo. Muy bien, ahora sí. Listo, Bella. La compañera se pone picona, creo. Con ventilador lo he empleado, con ventilador. Ah, sí, pues, porque tiene que pasar un tiempo, ¿no? Muy bien, listo, chicas, chicos, entonces nos encontramos el día miércoles. Que tengan muy bonito día, buen inicio de semana. Cuídese, Gracias, mis profesora. bendiciones. Cuídese. Gracias, bendición. profesora. Hasta luego. Chao, profesora, cuídese. Hasta luego, profesora. Nos vemos, chicos, hasta el día miércoles.